obviamente, ok. Y gracias a esta responsabilidad que en Perú sí le llaman a la Pachamama, a la Madre Tierra, ha sido posible cuidar el entorno y ayudar a preservar la tierra. Entonces, desde tiempos ancestrales, la prefabricación ha sido el método con el cual todas las civilizaciones han podido ir creciendo e ir desarrollándose. Entonces, es muy interesante porque si bien ahora ha tomado una fuerza impresionante, pues es algo que se ha venido usando de generación en generación, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es el concepto de la prefabricación, el desarrollo, temas de ingeniería, el transporte, que es una parte bien importante dentro de los procesos, las pruebas que se le han hecho a los prefabricados y algunos edificios y algunas aplicaciones. Ahora bien, eh, todos sabemos que en el tema de las fachadas prefabricadas, estos son literalmente la piel del edificio, que es lo que vestirá y dará de manera muy tangible vida al proyecto. Es entonces un factor para que con él se pueda trascender. Hemos empujado mucho que todo lo que se use con prefabricados, además de que va a ser el revestimiento del edificio, cumpla con las expectativas hoy en día del medio ambiente, del entorno en el que estamos moviéndonos. Hemos sido muy enfáticos, por ejemplo, en el usar materiales del lugar. Si vas a construir una fachada en Cancún, pues usa el material que está en la zona. Si vas a estar en el norte del país, pues usa los materiales que están ad hoc con las necesidades del país, porque aparte de que detona la economía local, le da el distintivo que el mismo lugar merece, ¿no? Entonces, por eso es bien importante identificar los materiales que vamos a usar al momento de hacer la fachada y, bueno, pues dejar una imagen que pueda trascender. Es un hecho que los métodos constructivos del futuro van a estar basados en la prefabricación, los cuales nacen con la producción en serie y se van a ir viendo favorecidos con la aparición de métodos y sistemas de gestión de calidad. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Hace un par de años en la NIPAC nos propusimos en sacar un sello de calidad, un distintivo, una certificación con la única idea de que todos los que nos dedicamos a este rubro realmente tomemos en serio el tema de la calidad de todo su conjunto para que al final del día el prefabricado tenga el objetivo que todos estamos buscando y no sea nada más un elemento X que se puede usar dentro de la construcción, sino que realmente esté agregando valor de manera integral. Y bueno, fue todo un éxito ahí con ayuda de la NIPAC y del 11, este programa de certificación que realmente le está dando un valor tangible a las empresas que toman en serio este tema. Y la idea es que con ese sello acercarnos a las autoridades y decirles, oigan, estas son las empresas que están comprometidas con hacer las cosas bien, llámese desde el tema legal, desde el tema corporativo, desde el tema que, que importa a todos los clientes, que siempre estemos en orden. Y bueno, se avanzó bastante bien, ¿no? Y luego también se han ido implementando temas para, insisto mucho, garantizar la uniformidad y sobre todo la disminución de riesgos al momento de estar trabajando. Y una de las ventajas principales que vamos a encontrar en el prefabricado es que no es lo mismo colar una columna a 250 metros, 120 metros, que trabajarla a pie de piso, ¿no? Definitivamente la calidad que se va a entregar al usuario final, estamos convencidos que es mayor en el tema del prefabricado. Entonces, ahorita vamos a entrar en un paradigma bastante que nos va a beneficiar mucho a la industria porque imagínense por un segundo, si me lo permiten, un edificio en donde se estén colando 7, 8, 9 columnas al mismo tiempo. Si han visto, luego está la columna, están las varillas, hay 4 o 5 personas metiendo los estribos en las varillas y lo último que estamos generando hoy en día es una sana distancia, ¿no? En una columna de 1 metro por 1 metro, 4 personas cargando 25 o 30 kilos de estribos,
definitivamente el tema de acercamiento pues es complicado, y lo mismo vas a tener a un par de metros otra columna y otra columna y otra columna. Entonces, más el equipo que requiere actualmente la gente por temas de, de seguridad, se vuelve extremadamente incómodo colar una columna. Hay un riesgo hoy en día muy fuerte al momento de estar haciendo esos trabajos. Entonces, hoy nuevamente la prefabricación se pone en un lugar más cómodo porque no vas a necesitar 4 personas o 5 personas para estar colando la columna en tu molde, sino simplemente meter el armado, vaciar el concreto y finalmente no vas a incurrir en ese riesgo en el que todos estamos actualmente implícitos, ¿no? Entonces, ahora sí que la prefabricación en el tema COVID está siendo una respuesta sana, una respuesta tangible al problema con el cual nos estamos enfrentando y que no sabemos cuánto va a durar, y que seguramente por más vacunas que vayamos a tener, este bicho llegó para quedarse lamentablemente, ¿no? Ahora, regresando un poquitín al tema de cómo vamos a diseñar un prefabricado, lo primero que escoge el arquitecto, porque el arquitecto va a ser el responsable realmente de darle seguimiento a todo este proceso, tenemos las colores, las texturas. Los colores prácticamente son con agregados naturales. Procuramos no usar ningún pigmento, nada que se pueda a corto plazo decolorar, sino simplemente elementos que ya llevan 100, 200, 1000 años en la naturaleza, se extrae como granos y finalmente se acaba haciendo una mezcla de granos con ceros finos y eso finalmente te va a dar el color que estás buscando, ¿no? Y tal cual empiezas a mezclar un gris con un cafecito, pues te va a dar allí un color X y la ventaja de todo esto es que puedes hacer una gama de colores infinito, ¿no? Y después viene un tema de geometría, que esas tienen algunas restricciones, y una de las principales restricciones con las que siempre nos enfrentamos va a ser el transporte, porque no podemos pasarnos de ciertas dimensiones, hay reglas en la manera de transportar los prefabricados, entonces, bueno, esa es la primera que tenemos que tomar en cuenta. Y en el tema de geometría siempre vamos a estar dispuestos a inventar, ¿no? A estar siempre diciéndole que sí al arquitecto en la medida de las posibilidades, ¿no? Y otro pilar que siempre nos ayuda al diseño de los prefabricados va a ser la velocidad. Por supuesto que hemos visto que podemos reducir hasta en un 15 a un 20% el programa de obra, y en cualquier rubro que tú lo traduzcas, pues en el sistema financiero, pues 2 meses de indirectos, pues es mucho dinero, 2 meses de abatir el riesgo de tener gente trabajando, disminuye también los accidentes de trabajo. Entonces, tiene demasiadas bondades el poder hacer el edificio más rápido. Y por ende, el riesgo lo vas a partir, vas a tener un riesgo en obra y vas a tener un riesgo, obviamente, en el sitio de trabajo, en el proyecto. Sin embargo, al no tener todos los elementos construyéndose al mismo tiempo, hay una disminución de ese riesgo, ¿no? Y luego, por ejemplo, para este ejemplo me gusta mucho. Ahí en FAPRESA logramos hacer el escudo nacional de prefabricados más grande que hay en el mundo. Este se hizo en el Senado de la República. Son 24 paneles con una técnica extrapolamos el diseño para pasarlo en un CNC gigante, pero esta fue una experiencia bastante padre porque imagínense a los senadores opinando si sobre el águila le faltaba la uña de la patita o que si le poníamos una plumita más y que el nopal quién sabe qué, pero finalmente se logró hacer el escudo y esto es parte de la esencia de un prefabricado. O sea, no te limitas a poner un panel blanco, sino que realmente le agregas valor de esta manera y la verdad es que los resultados siempre son bastante favorables, ¿no? Entonces, ya una vez que su color, que tenemos partidas ciertas restricciones y que ya tuvimos la geometría,
vamos a seguir identificando ahora las restricciones, ¿no? Que este es uno de los puntos más interesantes y donde se debe integrar toda la información posible para ayudar a que el proyecto realmente se vuelva viable, por un lado, y que cumpla las expectativas del que va a aportar los recursos, llamado cliente, ¿no? Entonces, para eso hay que tener muchas sesiones de trabajo para decirle, oye, esto sí es viable, aquí hay que poner una estructura adicional, aquí hay que poner esto, hay que poner el otro. Te vuelves ya parte integral te vuelves una extensión del arquitecto, porque el arquitecto quiere unas cosas, pero el calculista quiere otras, y obviamente el dueño quiere otras, entonces te vuelves cómplice ahí con todas las personas, lo cual hace también que al final de la obra acabe siendo un gran grupo de trabajo y dejas ahí la huella que generalmente tiene que ser positiva porque te tienes que esforzar para que los trabajos se hagan como los estás ofreciendo. Y entonces aquí esta parte es importante porque es donde entra el prestigio, el profesionalismo, todo lo que como estudiantes ustedes deben siempre mantener, ¿no? Es un punto clave aquí donde hay que trascender tanto como profesionales como empresa, ¿no? Y luego, ya que decidimos qué es lo que vamos a hacer, frecuentemente se hace un modelo 3D en una de esas máquinas que nada más le pones enter y te empieza a plotear la pieza y sale un modelo como el que están viendo aquí del lado derecho. Y con eso nos podemos dar una idea si va a entrar el molde, si tiene salida la pieza, cuántas placas vamos a necesitar, cuánto espacio vamos a requerir en la planta para colocar este molde, si la grúa va a poder desimbrarlo, si el tráiler lo va a poder, en fin, vienen a desarrollarse varios puntos que son bastante interesantes, ¿no? Ya que resolvimos lo anterior, ahora viene lo bueno, viene la planeación y la ejecución. Me estoy saltando aquí porque estamos obviando pues, que ya negociaste con el cliente, que ya te bajó el presupuesto y que no le alcanza y que te eches la mano y que la competencia está más barata y viene todo el tru-tru de que si esto y el otro y bueno, ya finalmente te contratan, hacemos todos los procesos y cuando llegas a la planeación y a la ejecución, que es cuando ya identificaste las verdaderas necesidades del proyectista, hay un acompañamiento durante el proceso que realmente dura meses, en donde ahora sí, junto con él, viene el despiece de cada una de las piezas, viene calcular los pesos, hay que empezar a platicar con la gente de obras si la grúa torre, que generalmente las han visto ahí en las obras, va a tener la capacidad para soportar las piezas. El cliente muchas veces te dice, oye, yo ya tengo mi grúa que nada más tiene 3 toneladas en la punta. Bueno, pues tus piezas tendrás que diseñarlas con 3 toneladas en la punta o buscar la forma de negociar esos puntos, ¿no? Esta imagen que ven aquí es de un edificio que está aquí en la Ciudad de México, en Polanco, que se llama Antara. El centro comercial de Antara, que da hacia Ejército Nacional, era la misma textura, pero era con un color amarillo, que lo que hacíamos era sacar la pieza de este color blanco y después se oxidaba con un material y quedaba permanentemente ya con el tono que estaba buscando el cliente. Pero un día, este edificio es del arquitecto Javier Sordo, invitamos a Javier a la planta y le comentamos que por qué no dejaba la pieza de color blanco, ¿no? Que considerábamos que se veía bastante bien y hicimos este mock-up, esta pequeña muestra, y finalmente le pareció correcta la idea, y así es como se construyeron los edificios que están atrás del centro comercial, que dan a la calle de Cervantes. Y bueno, toda esta información es cuando te atreves finalmente a decirle al arquitecto las posibilidades adicionales que hay de hacer su edificio, ¿no? Es muchas veces algo aventurado, es algo pues, que te da la experiencia de decir, oye, yo creo que esto sí puede jalar, porque te evitas un proceso, no va a haber tanto mantenimiento y el resultado, pues, gracias a Dios salió adelante, ¿no? Luego, para lograr un buen diseño, hay que
aunque por más obvio que suene, hay que lograr una buena solución. Vuelvo a retomar el tema de varias cositas que vimos en Perú. Esta es una zona arqueológica que está en el Valle Sagrado que se llama Ollantaytambo. Y, por ejemplo, es súper interesante cómo estos cuates solucionaron el tema del sismo, porque estos bloques tienen una profundidad a lo mejor de 14, 15 metros, pero entre bloque y bloque, ¿por qué no? Se les ocurrió meter esas piezas pequeñas que se ven aquí y unas piezas más pequeñas también en la parte inferior. Entonces, como en Perú también tiembla bastante, pues era más fácil cambiar la pieza que había en medio y las piezas que habían abajo. Son sus disipadores sísmicos de antaño. Entonces, a mí me pareció impresionante cómo ya lograron encontrar esas soluciones tan sencillas, ¿no? Ahorita lo vemos así tan sencillo, pero tan prácticas a la vez, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en el tema de los prefabricados. No hay que irse a buscar soluciones a la NASA ni cosas raras. Simplemente hay que dedicarle tiempo a lo que realmente requiere el proyecto para que esas soluciones pues nos den lo que realmente estamos esperando, ¿no? El 100% está, está agresivo, el 100%, pero realmente así es. Va a depender del éxito del proyecto en la cantidad de ingeniería que se le dedique al modelo. ¿Esto qué quiere decir? Como todas las piezas prefabricadas nacen de un molde, ese molde tiene que estar 100% perfectamente ejecutado, perfectamente pensado, porque de ahí vas a sacar todas tus piezas. Cualquier error que tenga tu molde se va a ver enseguida repercutido en la obra, pero instantáneamente, y eso es carísimo, eso es chafísima. Entonces, hay que ponerle una atención muy, muy específica a los moldes, ¿no? Ahora bien, ya pasando a la ejecución, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se logran dar soluciones más económicas a veces que los recursos son limitados. Aquí lo que se intentaba hacer, lo que está en forma horizontal del lado izquierdo, es una piedra amarilla galarza que se pretendía poner precisamente en el edificio de Antara, pero el costo de poner la piedra, cortar la piedra y el desperdicio que se iba a generar de piedra económicamente lo hacía muy caro. Entonces, ¿qué propusimos nosotros? En lugar de estar desperdiciando piedra y gastando en cosas que pues no era necesario, nos dimos a la tarea de calcar la piedra. Entonces pusimos poliuretano para hacer el molde, levantamos el poliuretano, colamos encima del poliuretano, concreto blanco y después lo oxidamos y el resultado es lo que ven del lado derecho, la pieza que está ya recargada es la original y la que está del lado izquierdo es la copia, una réplica muy precisa de lo que pretendíamos entregar al cliente, el cual fue autorizado, le ahorramos varios millones de pesos al edificio y entonces son parte de las soluciones que se tienen que estar también ofreciendo al cliente, ¿no? Y bueno, este es cómo quedó Antara finalmente, no el amarillo, el de color blanco, el que les platiqué hace un ratito, y así es como se logró terminar el edificio, ¿no? Este ganó ahí un par de premios con la NIPAC, y bueno, vamos a ver un caso práctico, rápido, eh, todos espero que conozcan, y si no, pues ahí googleanlo ahorita en lo que estamos platicando, el famoso Museo Internacional del Barroco. Yo le digo famoso porque es una gran obra que el arquitecto es Toyo Ito, que en el 2013 fue quien recibió el premio Pritzker de arquitectura. Fue una misión casi imposible, había que demostrarle al arquitecto que tenemos la capacidad de hacer esta obra. Se concursó, alguien la quería hacer colada en sitio, alguien la quería hacer de una manera, nosotros de otra manera.
Había que hacer todo el tema estructural, había que diseñar las crujías, había que hacer que embonaran las curvas. La verdad es que fue un ejercicio extremadamente interesante, muy apasionante para poder llegar al resultado. Y bueno, esto es lo que nos mandaba el arquitecto, ¿no? Yo espero que todos los que estén ahí viendo la conferencia entiendan perfectamente de qué estamos hablando, porque literal estaba no en chino, en japonés. Y bueno, el arquitecto pues te manda esto y te dice, oye, hazme el museo, pues sí, con mucho gusto, ¿no? Entonces empezamos a hacer primero las traducciones, empezar a ver qué es lo que quería el arquitecto y bueno, seguimos avanzando, empezamos a hacer modelos 3D para ver cómo se iba a ver la obra y de ahí partir para empezar a diseñar lo que son los moldes, ¿no? Todo se basa en un tema de geometrías. En base a un cono, empezamos a desmembrar ese cono para ver las uniones, las juntas. Tiene que ser con una precisión terrible para poder llegar al resultado. Y luego tenemos conos inversos, curvas que son más grandes arriba y van disminuyendo su diámetro. Entonces, la verdad es que fue un reto bastante interesante. Esto lo hizo el equipo de arquitectura ahí de Fapresa y de Danstec. Y bueno, se hizo un resultado bastante favorable. Se tuvieron que hacer maquetas en escala. Ahí lo interesante también, les platico rápido. Nosotros nos trajimos esto que están viendo ahí, que es la losa que se llama Bubble Deck. Si lo quieren también investigar un poquitín, es una tecnología danesa, que lo interesante de esta losa se calcula como una losa plana, ¿no? Realmente puede aportar a la estructura, pero lo interesante está en que esas esferas de color azul, prácticamente, ¿qué será? El 80-90% de dichas esferas se van a hacer con material reciclado. Entonces, cada vez que estás fabricando una losa de este tipo, estás sacando una cantidad de basura del medio ambiente bastante considerable, ¿no? Y bueno, empezamos a hacer el modelo de cómo queríamos que los muros se intersectaran con la losa, cómo íbamos a lograr el tema de las uniones. Había que dejar el muro sándwich, lo que están viendo ahí, abierto en algunas zonas, porque todas las instalaciones iban a pasar en medio de los muros, lo cual era muy interesante. Y una de las restricciones más fuertes que nos encontramos es que no hay columnas, son puros muros de carga con claros hasta de 23 metros por 23 metros, lo cual hacía todavía más interesante el reto de cómo diablos íbamos a resolver esos claros por un lado, y luego también teníamos el peso que va de los aires acondicionados, entonces no nada más eran los claros, sino que soportara la carga muerta que llevan los paneles en la parte superior. Y bueno, se siguió adelante con el proyecto y anecdóticamente pues, entregamos la propuesta al gobierno del estado de Puebla y pues nadie más la entregó. Entonces, pues no declaran vacío el concurso porque éramos los únicos participantes. Y bueno, luego volvieron a hacer el concurso y volvió a caer en foul porque no había nadie, o sea, no había otra empresa que estuviera dando los resultados que se pretendían en tiempo, en forma, ya se había trazado un poco el proyecto y bueno, finalmente nos otorgan el contrato y empezamos a hacer los moldes, los prototipos. Hubo que conseguir una máquina enorme, un CNC, para hacer todos los cortes de las curvas, de los moldes. Aquí lo más triste fue que cada molde se usaba una sola vez y ya no servía más, ¿no? Porque cada curva era diferente. Entonces, bueno, sí fue complicado, ¿no? Esto ya es ingeniería local, 100% Mexican región 4, ¿no? Extraordinaria. Eh, Nuestros operadores se encargaron de cómo hacer que esto jalara. Teníamos la parte inferior, pero luego había que hacer
había que colar en medio, poner el armado, colar del lado izquierdo y luego hacer el sándwich. La verdad es que estuvo extremadamente interesante. Hubo que hacer decenas de modificaciones en la planta para que soportaran el peso de las piezas, ¿no? Porque no estaba diseñada la planta para cargar piezas de 14, 15, 20 toneladas. Entonces hubo que hacer plataformas especiales. Interesantísimo, de verdad, el proceso de manufactura de este, y todo con tecnología mexicana, que eso fue lo más bonito del proceso, ¿no? Aquí hay un pequeño videíto de cómo se estaba colando el elemento. Y bueno, pues no nos cansamos de agradecer a nuestra gente que hizo un extraordinario trabajo. De verdad que cuando nos ponemos las pilas somos capaces de hacer cosas muy, muy interesantes. Y luego había que eliminar lo que les acabo de comentar, había que eliminar restricciones, hacer las adecuaciones, esas grúas que ven ahí de color blanco, hubo que ponerlas nada más para poder cargar las piezas del museo, ¿no? Hubo que comprar maquinaria y equipo, se coló todo en concreto blanco y bueno, finalmente hay que, y eso para los que pronto ya van a ser empresarios, hay que invertir para crecer. Valió la pena la inversión de, de, la planta y de todo lo que se tuvo que invertir para que esto finalmente se pudiera llevar a cabo, ¿no? Y luego, bien, los siguientes procesos, que ya vimos la selección de los materiales, las restricciones, la fabricación, los siguientes procesos tienen el mismo peso específico ya para poderlos hacer en obra, ya que si no ejecutas bien los siguientes procesos, pues los resultados esperados definitivamente no van a ser los que estás prometiendo, ¿no? Y bueno, hubo un tema de montaje ahí impresionante, había que parar los muros, no teníamos columnas, entonces había que parar los muros, ponerle sus puntales, alinearlos. Ahí en esas ventanas que se ve va a pasar el acero de refuerzo para detener las losas, pero a la vez hay que dejar pasos para las instalaciones. Son muros tan altos que no era factible colarlos de una sola vez. La verdad es que colamos uno de jalón, explotó. No lo grabamos, bueno, sí lo grabamos, pero no se los voy a enseñar. Pero estuvo un buen aprendizaje, porque había que colar un tercio, había que dejar que fraguara, agarrar cierta resistencia sin que se creara alguna junta fría, colábamos el segundo tercio y finalmente colábamos el final del muro, ¿no? Muy interesante, muy, muy interesante. Y este es parte del proceso, había una cantidad de andamiaje muy importante y viene el montaje de la losa ya terminada tenía 1.5 metros, el peralte de la losa es para poder aguantar el claro que necesitábamos para la crujía, en muchos casos 23 por 23 metros, y también fue un proceso bastante interesante. Había más de 6, 7 grúas de gran tamaño colocando elementos por todos lados, porque también el tema del tiempo fue una gran restricción, un gran reto, ¿no? Teníamos montando a toda la organización esta obra, y la verdad es que nunca habíamos hecho algo tan difícil, ¿no? No. Hubo miles de retos, y ahora cómo vamos a montar este elemento, pero es que si este se enchecó y el otro no quedó, pero el otro viene atrás. Y luego viene un tema de logística, porque como son crujías, de repente no nos podíamos encerrar. Si terminábamos esta, ya no podíamos entrar. Muy interesante el proceso de este edificio, ¿no? Aquí vean del lado derecho la magnitud de la grúa, el tamaño del elemento, lo pequeño que se ve del lado izquierdo el colaborador,
insisto, una gran obra, un gran proyecto, y este es el resultado de ese esfuerzo. Esto no es una maqueta, es una foto real de cómo se entregó el museo. Es un museo que vale mucho, mucho, mucho la pena eventualmente visitarlo. Y ahorita lo que se está haciendo y se está presionando mucho es para darle mantenimiento. El color blanco, el intemperismo acelerado con el que en las ciudades de este tamaño, sí va a requerir que constantemente se le dé un mantenimiento muy sencillo, una lavadita, y vas a tener nuevamente tu proyecto, ¿no? Siguiendo con los procesos, por ejemplo, este es un edificio espectacular que se hizo en Villahermosa, Tabasco. Ahorita van a ver las piezas. Aquí las piezas daban 360 grados una hélice. Y el primer transporte pusimos todas las hélices en el mismo sentido y el pobre chofer iba cangrejeando así porque el aire hicimos un túnel de viento ahí, es como si trajéramos unas propelas ahí atrás y entonces movían todo el tráiler. Tuvimos que hacer una combinación precisa de elementos para poderlo transportar con seguridad y bueno, para que finalmente llegaran al destino, ¿no? Entonces, el transporte, aparte tienes una responsabilidad enorme con la gente que va junto a tu transporte. O sea, no te puedes dar el lujo de mandar las piezas y a ver qué pasa porque cualquiera de nosotros puede estar junto a un tráiler de estos y si no va bien estudiado, si no va bien capacitado el operador y si no haces las cosas como Dios manda, puedes provocar accidentes fatales mismos que no son necesarios, obviamente. Y luego, bueno, les voy a platicar algo que se ha hecho en un par de obras, que es muy, muy interesante. La primera prueba de esta naturaleza se hizo en la Torre Mayor, que era el primer edificio de gran altura que se hizo en el país y que tuvimos oportunidad de participar, y que edificios de esa naturaleza han seguido esta buena práctica. Y, por ejemplo, tuvimos que llevar a Estados Unidos, a Miami, todos los materiales menos el agua, porque convencimos a los gringos de que el agua que había en México era muy parecida al agua que había en Estados Unidos, que era H2O, y se convencieron y nos dejaron usar el agua que teníamos ahí, ¿no? Pero tuvimos que llevar arena, grava, mármol, herramientas, aditivos, 26, 27 personas viviendo más de 3 meses allá para hacer esta espectacular prueba. Se construyó el molde, y se hizo una esquina del edificio para que finalmente en los conectores, en la parte interior, este conector está patentado por Fapresa, porque es un conector fijo con un conector móvil. Entonces tiene dos funciones, permite no darle esa rigidez que requiere el elemento. O sea, los prefabricados deben estar colgados del edificio, no pueden aportarle rigidez porque podrían crear un muro rígido y afectar un poco las condiciones originales de diseño del prefabricado, ¿no? Entonces, aquí lo que íbamos a hacer era aplicarle las fuerzas al conector equivalentes a un sismo 5.5 hasta 7.5, y llevarlo a la fatiga a todos los elementos para ver qué es lo que iba a pasar con el conector, si iba a regresar a su posición, si iba a tronar, si iba a dislocar. Entonces hubo ahí varias cosas muy interesantes. Con estos gatos que ven del lado izquierdo, se le empezaba a meter presión, 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 que ese es el desplazamiento que la norma nos pedía, y en la parte de abajo se ve pues, que se desplazó prácticamente 2.5 pulgadas el elemento, y el conector resistió, que es lo que estábamos buscando, ¿no? Que pasar la prueba tanto de soldadura como del perno que está, del espárrago que estaba conectado del prefabricado a la estructura. Y aquí se ve el desplazamiento de la junta. También teníamos que hacer que el sello elástico que estábamos proponiendo no se rompiera,
y que en el momento en que terminara el sismo pudiera recuperar. Esto fue muy interesante porque ahorita los sismos, que no somos expertos en sismos, pero lo que se está cuidando, una cosa es que tu edificio no se caiga y otra cosa es que ya los contenidos del edificio también sigan manteniendo su estado en el que estaban antes del sismo, porque de nada nos va a servir pues, que este edificio donde estamos aquí se mueva 1 metro para la derecha, 1 metro para la izquierda, no se cae el edificio, pero está destruido por adentro, ¿no? Entonces, hoy en día se está cuidando de manera muy puntual que los sismos, además de que no se caiga, tus contenidos también, pues es parte de tu patrimonio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de hoteles, pues que, ok, sales del hotel, te evacúas el hotel, pero que una vez que termine el sismo y que te regalan tu margarita para el susto, ni te la regalan, ¿eh? Te la van a cobrar en el hotel, pueda regresar sin que haya daños a los muros, sin que haya daños al tablarroca, sin que haya daños, ninguna televisión se haya caído. Eso se está cuidando de sobremanera hoy en día y el prefabricado está ayudando mucho para esos temas, ¿no? Ya me desvié un poquito, pero regresando al conector, si se fijan en la última foto del lado derecho, se ve prácticamente cómo se apachurraron las rondanas y logramos que el conector regresara a su posición original, ¿no? Todas las pruebas son lineales. Si no pasas la prueba del sello, no puedes seguir a la siguiente prueba, tienes que regresarte a volver a poner el sello y hasta que no se rompa, no puedes seguir a la siguiente prueba. Aquí con gran satisfacción les dijimos que nunca hubo que reparar una prueba. La mano de obra tanto de los soldadores como de los que ejecutaron la pieza fue extraordinaria. Y luego pasamos a una prueba de hidrodinámica, en donde pues con esta cosa que ven ahí, con esta hélice, con este motor, 80 kilómetros por hora, se volvieron a probar los sellos y la cancelería. Y fue todo un éxito la prueba, ¿no? Esto es un dato técnico que aquí, pues, no, ¿para qué me meto en camisa de 11 varas? Simplemente son las pruebas que se tuvieron que pasar satisfactoriamente, ¿no? Las pruebas realizadas. Y, y todo esto es lo que nos pusieron palomita para poder construir la Torre Mayor. Y la Torre Mayor, así como que una torrecita que está ahí, pero el tema de logística de esa torre fue impresionante porque solo por Río Atoyac, que es una calle que no tiene más de 4 o 5 metros de ancho, se pasaron el 100% de los prefabricados. No había otro lugar donde pudieras montar más de 10, 12 mil metros cuadrados de fachada. Entonces también tuvo una aportación interesante en el tema de logística, que es lo que finalmente hace que el prefabricado empiece a entregar mucho valor a las construcciones, ¿no? Había que transportar de madrugada, había que pasar un par de puentes en sentido contrario porque no pasaban el tráiler por abajo, entonces había que hacer ahí unas maniobras las cuales se pidió permiso a las autoridades y finalmente se logró y eso hizo que el edificio avanzara bastante bien, ¿no? Y si me lo permiten, y ya casi para concluir esta sesión con ustedes, vamos a ver unas aplicaciones y unos casos de éxito que hacen ya el ejemplo tangible de lo que está pasando, ¿no? Esta gran obra, a nosotros en particular, nos gusta mucho porque es del arquitecto César Pelli. César Pelli murió el año pasado, un gran arquitecto. Como referencia es el que hizo las Torres Petronas en Malasia, las que fueron en algún momento las más altas del mundo. Y este fue su primer proyecto en México. Y muy interesante porque el arquitecto quería usar colores y quería usar texturas muy a la mexicana. Algo que es súper interesante, la única veta de color rojo, como lo ven ahí en la pantalla, dice la leyenda que solo hay en México, ¿no? Y solo en Guerrero hemos encontrado
una mina capaz de darnos este color rojo natural, que esta obra ya tiene más de 20 años que se realizó, y si ustedes la visitan el día de hoy, sigue con ese mismo tono, con esa misma vitalidad, y se pegaron más de 1 millón de azulejitos que se fabricaron en México. Entonces, bueno, este es un gran caso de éxito de cómo los prefabricados pueden estar. Esto está ahí en Polanco. Otro ejemplo icónico para nosotros es cuando se hizo la Villa de Guadalupe, la Basílica, todo el altar y toda la parte que embona la Basílica se hizo con prefabricados, y fue un proyecto del arquitecto Ramírez Vázquez que se fue haciendo a marchas forzadas muy rápido, y había que integrar elementos de manera muy rápida. Entonces ahí en la rodilla se diseñaba un panel, ahora aviéntate este panel y ahora este ajuste, pero finalmente vuelve la prefabricación a darle su lugar al producto terminado, ¿no? Otro gran edificio y otro gran ejemplo, aquí este es una sede del Poder Judicial de la Federación en Oaxaca. Ahí lo que se pretendía hacer es una fachada ventilada, usar lo menos que se pudiera el aire acondicionado. Entonces se hizo un pequeño estudio de cómo podíamos perforar la fachada para que pasara de un lado al otro, y efectivamente se logró el objetivo, porque todas las oficinas están ventiladas de manera natural, y bueno, y el resultado la verdad es que es muy bonito, ¿no? Ya habíamos hablado del Senado de la República, nada más les había puesto el escudo nacional, pero se resolvieron el edificio de oficinas del lado izquierdo, el salón de pleno, el estacionamiento, las oficinas. Entonces, fue un proyecto bastante complicado también, y el arquitecto que ganó el concurso es un arquitecto Muñoz, le decimos el Bonch, se me fue ahorita su nombre, pero es yucateco, es de Mérida, y lo único que nos pidió el arquitecto es que el material viniera de la región. Entonces, aquí trajimos toneladas y toneladas de material de Mérida para poder dar ese color y esa textura, porque aquí cerca de la ciudad no tenemos este contexto, no tenemos este material que nos hubiera dado este tono, pero bueno, fue como que una restricción que sí nos puso el arquitecto, y con mucho gusto se logró, y logramos avanzar, ¿no? Esta, por ejemplo, es una gran obra. Esta es la remodelación del patio de la Emperatriz en Palacio Nacional, en donde es imitación cantera. Aquí nuestro cliente fue en ese momento la Secretaría de Hacienda, y interesantísimo entrar en plena toma del Zócalo y todo eso, meter los elementos de este tamaño al centro de la ciudad. Otro ejemplo de logística y de cómo sí se pueden resolver problemas de esta magnitud, ¿no? Este es el ejemplo que les puse del tráiler. Este es un Liverpool en Tabasco. Es una obra, es de las que más me gustan, porque resolvimos de verdad de manera muy interesante una hélice en, en, en el tema estructural. En la computadora no pasaba la hélice, que se iba a caer, y que el viento, y que quién sabe qué, y que el machimbrado, y total que hicimos una prueba física en la planta y la dejamos un año, ¿no? Y nunca pasó nada. Le dijimos al cliente, pues vamos a aventar, nos aventamos. Y aquí lo interesante es que el molde para hacer estas piezas, la verdad es que la inversión fue muy alta. Le sugerimos ampliamente al cliente que lo conservara para futuras obras, para que lo pudiera amortizar en el costo. Nos hizo caso, y en Tabasco se usó por primera vez, y luego en Puebla volvimos a usar los moldes para hacer otra obra en Puebla, la cual también quedó espectacular, ¿no? Otro ejemplo, otro ejemplo es las oficinas administrativas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Aquí el arquitecto, es que ya son tantos nombres que luego ustedes disculparán, pero estas piezas, por ejemplo, tienen una jardinera en la parte superior, y la verdad es que es un edificio
muy atractivo y son piezas muy grandes, lo hace monolítico. Agustín Hernández es el arquitecto y bueno, un resultado exquisito, ¿no? Este edificio es de un despacho de Javier Sánchez, que también es un arquitecto muy joven, pero empieza a buscar cosas más elaboradas. Aquí quería que se quebrara el edificio, este está aquí en Santa Fe, en la Ciudad de México. Aquí la pieza como tal, el prefabricado, lo que se hace es que se le inserta el grano de mármol, digo, las piezas de mármol, esas nos las manda el cliente y nosotros lo que hacemos es hacer el modelo, hacer el prefabricado de concreto, y la palabra correcta es lo mismo, no va pegado el mármol al concreto, va colgado, va con unas perforaciones y con unas anclas, porque los coeficientes de dilatación de los materiales son diferentes. Entonces, si pegamos el mármol con el concreto, en un aumento de temperatura, fácilmente se van a desprender, entonces hay que poner una membrana entre el prefabricado y la placa de granito, y eso hace que los dos trabajen con sus temperaturas, ¿no? Entonces, son retos interesantes que hacen que este tipo de obras salgan adelante. Y luego, bueno, esto se hizo para el Bicentenario, está ahí en el Politécnico Nacional, es de un escultor Rojas, un campanario, y la verdad es que también son resultados bastante buenos. Y ya por último, hemos insistido, nos han invitado de la NIPAC y hemos estado empujando para que en las carreteras, a lo largo y ancho de nuestro país, pues hagan esto está muy sofisticado, estos son ejemplos en Estados Unidos, no vamos a llegar nunca a esto, pero en costo es prácticamente lo mismo, es un tema de voluntades, ¿no? Porque, miren, esto es un ejemplo de cómo están nuestras carreteras, el 99% de nuestros puentes, de nuestras carreteras. Entonces, pues no vemos por qué no podamos llegar a este tipo de ejercicios cuando el costo es prácticamente el mismo. En la SCT hemos estado empujando mucho este tema de cómo vestir pues, las carreteras por las que estamos pasando y que no tiene que estar peleado con la visual, ¿no? Porque a nadie le gusta ver cosas feas, a nadie que yo conozca. Y bueno, siempre que damos estas pláticas, no nos cansamos de agradecer a todo nuestro personal que ha hecho posible que lo que les estoy comentando hoy se los podamos compartir. Y, y bueno, aquí lo importante es que hemos logrado trascender con el prefabricado. Se hizo una basílica, se hizo un senado, se hizo la torre más alta en su momento. Se han hecho cosas muy interesantes que queríamos compartir con ustedes. Y, y mandarles un último mensaje, pues de que no aflojen, de que todo esto es posible. Han sido 50 años de trabajo continuo y la verdad es que estamos muy orgullosos de que el tema a nivel nacional, a nivel internacional, tanto la NIPAC como todos los que estamos participando en la prefabricación, hemos hecho de esta industria algo muy tangible, algo muy viable, y bueno, no hay que dejarlo, que esto desaparezca, ¿no? Y por último, el tema de seguridad, que no hay diseño, no hay modelo, no hay nada que valga si no se hace con seguridad, ¿no? Estamos empujando durisísimo, ahorita en la NIPAC se está haciendo un manual de seguridad, porque lo más importante de todo son la vida de los colaboradores que está allá adentro, de la gente que va a habitar esos inmuebles, y tomar muy en serio, no limitarse, no ahorrar dinero por temas de seguridad. Y bueno, jóvenes y los que nos estén viendo, pues agradecer infinitamente la paciencia que tuvieron para esta presentación. Y yo quedo a sus órdenes por si alguno tiene alguna pregunta. Y pues muchas gracias. Ay, Paco, muchas gracias, la verdad. Pues es un recorrido rapidito a, como bien comentas, 50 años de experiencia de FAPRESA. Pues han hecho cosas maravillosas. Y la verdad es que también quiero agradecer a las personas que nos están acompañando, mencionar algunos estados de donde tenemos visitantes. Tenemos acompañantes de Chihuahua, de Torreón,
de Jalapa, del puerto de Veracruz, de Tabasco, que, bueno, se deben sentir orgullosas que allá en Plaza Altabrisa, pues están las hélices que comentabas, de Tijuana, de Cancún, e incluso estuvo hace ratito el director técnico de Andese, Alejandro. Entonces, bueno, pues qué padre que estamos llegando hasta a tantos lugares. Y bueno, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Nos pregunta Leonardo Lino, ¿cuál es la pieza de fachada más grande que han hecho? O sea, en pesos y dimensiones. Las del Museo del Barroco, de 18 a 23 metros y 15 a 19, 20 toneladas. Esas han sido las más pesadas y las más, pues ya no sé si complicadas, pero sí las más grandes y las más pesadas, todas las del museo. Muy bien. ¿Cuál es el mantenimiento que se le debe dar a un prefabricado de fachada? A ver, el mantenimiento recomendable es cada 5 años, es invertir en un par de cuadrillas que se puedan descolgar de la fachada, ya sea en una guindola o en alguna hamaca, y lavarla, literal, lavarla, revisar los sellos. Eso va a hacer que no se intemperice, que no le caiga moho o cosas más agresivas, porque si dejas pasar más de 5 años, ya le tienes que empezar a meter ácido muriático probablemente diluido para que se empiece a limpiar la fachada y luego se empieza a complicar el mantenimiento. Pero si logramos hacerlo cada 5 años, podemos, inclusive nosotros, podemos garantizar hasta 50 años la fachada, que es una exageración, siempre y cuando le den este tipo de mantenimientos, ¿no? Porque el material como tal, pues va a subsistir, ¿no? El concreto, el armado, el acero, no va a tener ningún problema, ¿no? Pero es extremadamente recomendable y muy económico es hacerlo cada 15 años con agüita y con un cepillito y una gente ahí bajando por tramos, ¿no? O con una Karcher, ¿no? El problema de la Karcher, el problema de la Karcher es que cuando estás parado en la hamaca no te puedes echar mucho para atrás. Entonces, es tan fuerte la presión de la Karcher que luego queda como rayado. No sé si o sea, pueden quedar unos milímetros que, como no lo estás viendo, te está salpicando el agua. La Karcher es muy buena para cosas cuando estás a niveles de nivel cancha, o cuando está muy percudida ya la fachada, ¿no? Pero si no, con un cepillito de alambre, con un cepillito normal, es que es muy noble el prefabricado. Consuman prefabricados. Así es. Y diseñen, especifiquen, Diseñen. enamórense del prefabricado. Correcto, correcto. ¿En cuánto tiempo hicieron el MIP desde la fabricación hasta el montaje? De obra fueron 7 meses, 7 meses muy complicados, y le podemos agregar a lo mejor otros casi un año de ingeniería, de licitación, de concurso, de contrato, pero de ejecución entre 7 meses, y luego la limpieza y todo nos llevamos otro mes, pero ya los 7 meses ya podían empezar a hacer los interiores, colocar los baños, empezar a meter iluminación, audio, sonido, pero sí fue en tiempo récord, porque son 45,000 metros en 7 meses. Sí, de hecho, bueno, aquí entiendo que tuvieron presión muy fuerte por parte del gobernador, ¿no? Que había que cumplir en la fecha que él había anunciado y pues no hay de otra. Sin embargo, bueno, pues también hay que hacerle su comercial al prefabricado, que una de las principales ventajas que aporta a los proyectos es precisamente en la velocidad de entrega y montaje, de fabricación y montaje. Preguntan también, ¿cuánto pesaban las piezas del MIB o cuánto la más pesada? No sé. 20 toneladas. 20 toneladas. ¿Sabes qué, Paco? Tu audio algo le moviste, como que ya no te escuchamos muy bien. Ahí. A ver, sí. Pablo Peña, te voy a leer el comentario que hace. No sé si sea pregunta, pero en el tema de geometría, recuerdo en este momento al imaginativo ingeniero Pierre Luigi Nervi,
pionero de la prefabricación a escala importante. Recuerdo la forma que da a sus columnas, nada prismáticas por las caras en superficies alabeadas. El resultado era todo un poema. Y esto hace más de 6 décadas. Ahora sí va la pregunta. ¿Será que en las escuelas de ingeniería civil y arquitectura debería darse más importancia a la enseñanza de la geometría y así propiciar el enriquecer los diseños? Excelente pregunta, difícil respuesta. Sí, sí, o sea, realmente, entre más juguemos con la geometría, como vieron, para sacar los moldes del MIB, al final fue pura aplicación geométrica, o sea, no hubo, pues Pitágoras no miente y todo lo que logramos hacer fue gracias a una aplicación de geometría. Y estoy totalmente de acuerdo, sí, sí debería de enseñarse un poco más de ese tipo de aplicaciones y se enriquecería la ciudad en la que todos vivimos, ¿no? Luego encontramos proyectos que al arquitecto literal debería de estar en la cárcel, exagerar, proyectos horribles. Entonces, creo que tiene que haber una responsabilidad ya compartida entre lo que es el costo del proyecto junto con lo que va. Tenemos que hacer que las cosas perduren, ¿no? Y la geometría siempre ayuda, o sea, si vas a estar en un lugar, no sé, pues, a donde vayas, haz lo que vienes, ¿no? Si te vas a Perú, pues vas a encontrar mucha geometría muy parecida, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, pero la respuesta es sí. Yo creo que sí deberían de incursionar mucho más en el tema de la geometría, definitivamente. Muy bien. ¿Pusieron planta alrededor del MIB o todas las piezas las llevaron desde la planta de Atizapán? No, tuvimos que poner planta no se puso planta, todo fue desde la planta de la Ciudad de México por los moldes. El CNC que teníamos ahí en la planta la tuvimos en otra sección y eran muy pesados y era muy complicado mover un molde, deshacer el otro. Y haberlo hecho en obra no hubiera sido posible mantener la calidad. Algo que se le atribuye mucho al prefabricado es que puedes controlarlo en planta. Por eso se certifican las plantas, ¿no? Para que realmente puedas tener ese control de los materiales, de mano de obra. Por supuesto que hay manera de hacer plantas móviles cuando está muy retirado o cuando el transporte está haciendo una restricción muy fuerte, pero muchas veces es preferible invertir un poquito más y buscar la ecuación económica y seguir produciendo en planta, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la forma del anclaje del muro con la cimentación? No sé si en El general o muro estén con la hablando del MIB. cimentación se hincó, prácticamente se abrió cepa, se hincó el prefabricado, se pasaron aceros, no me acuerdo. Uy, ¿te congelaste, Paco, o yo? Julio. Sí, él se congeló. Ah, ok. Bueno, vamos a esperar un momentito A ver. que recupere su salud. Pero vamos a escribirle. ¿Ya salió? Ahorita a ver si vuelve. Vamos a esperar unos minutos a que se recupere, regrese más bien con nosotros. Bueno, a los que están en lo que regresa Paco, les comento que sí les vamos a mandar el video a sus correos, ya los tenemos
los de todos, ¿no? De la presentación del día de hoy. Voy a aprovechar para... gracias, Marquito. Gracias, Marco Rodríguez. Voy a aprovechar para hacer unos comerciales. A todos aquellos que estén interesados en aprender más de cómo diseñar con prefabricados, no solamente con estructuras y fachada, sino también fachada, se pueden inscribir al diplomado en línea que tenemos. En julio del próximo año empieza la 5ª generación y para estudiantes hay un precio preferencial. El costo del diplomado es de 34,000, pero para estudiantes vale 9,280. Entonces, pues a los que vayan, a los que estén interesados, contáctenos a través de info@anipac.org.mx o a través de la página. Tenemos todas las redes sociales también para estar conectados. Y este precio también coméntenlo a sus profesores. En este año en particular lo vamos a extender a el precio especial de estudiantes para docentes. Y para el público en general tenemos interesantísimos descuentos a partir del próximo año. A principios de enero se los vamos a hacer llegar, del 50 y hasta el 25% de descuento. Entonces, estén pendientes. Es un diplomado, la verdad, muy completo porque viene desde los orígenes del prefabricado. Los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos en la sesión pasada con Guillermo Mecalco, algo nos comentó, pero bueno, él hace una referencia a los antecedentes del prefabricado en el mundo, en México, conceptos básicos de diseño. Hablamos de conexiones, de criterios de diseño, de tanto de estructura como de fachada. Hablamos también de concreto, de la tecnología del concreto, del aislamiento sísmico. En fin, la verdad está muy completo. Ya está aquí con nosotros de regreso Paco. Muchas gracias. No nos asustes. No, pues como que se fue la luz aquí en la casa y me conecté al celular y traje una pila para la compu, pero bueno. Bueno, sí hay que pagar los recibos, corazón. Sí, pero bueno, sigamos. Ya. ¿Cuántos trabajadores se requieren para montar una pieza prefabricada? Son con una buena cuadrilla de el montador, un ayudante y un soldador. Con 3 personas capacitadas, montas una pieza y con esa te puedes, y de repente de los frentes que necesites, es una cuadrilla a veces tienes 4 frentes, vas a tener 12 personas trabajando en obra, más los maniobristas, que son los que están colocándote la pieza en las grúas, más la gente de seguridad. Entonces, realmente no necesitas mucha gente, sí son extremadamente capacitados. Cuando digo extremadamente es que tienen 25 o 20 años mínimo trabajando en este tema. Y las pruebas que se le hacen de soldadura y las exigencias de seguridad sí son muy fuertes, ¿no? Entonces, no cualquiera puede ser un buen montador. Y aparte, bueno, pues también comentarles que precisamente ahora por el tema de la pandemia surgió el concepto low touch, ¿no? Que tenemos que evitar el contacto entre las personas y los sistemas prefabricados de concreto se adaptan perfectamente. Digamos que es el sistema constructivo por excelencia que se tiene que usar de aquí en adelante. Bueno, se ha usado ya desde hace muchos años, pero ahora cobra una significativa importancia precisamente porque usamos muy poco personal, tanto en las plantas como en las obras. Me parece que no acabamos de contestar la pregunta al ingeniero Merino, que Ajá. decía que cuál era el anclaje del muro a la cimentación. Era muy sencillo, se abrió una cepa, se abrió un hueco y se hincó, no me acuerdo para qué cemento, un par de 2 metros a lo mejor se hincó la pieza y al final, como eran muros y hacía la curva y finalmente cerraba la crujía, una vez que cerraba la crujía, eso ya impedía el movimiento completo de los elementos. O sea, como no había elementos sueltos, las mismas piezas lograban que no cabecearan y se pudiera mover el edificio. Al final quedó 26 o 24 crujías monolíticas entre sí y eso ayudó terriblemente a que la cimentación fuera
más noble, o sea, no hubo que hacer pilas, no hubo que hacer, sí, hubo que hacer algunas contratraves ahí, pero nada grave, ¿no? O sea, la verdad es que fue muy sencillo el tema de la cimentación. ¿Qué otra preguntita, mi querida Leti? ¿Cuál es la resistencia promedio del concreto que usan para los prefabricados? ¿Eh? No La te escuché. resistencia promedio del concreto 250 es básicamente. para El- el- fachada. para fachada, sí. Ujú. La fachada no va a cargar absolutamente nada, si acaso el cancel del cristal, y sí se pueden usar prefabricados, por ejemplo, para temas de carga, pues, hay prefabricados estructurales, pero si quisieras hacer un prefabricado arquitectónico para que te ayudara a cargar un desplante, por ejemplo, y que tuviera acabado, sí se puede. Sí, es cuestión de armado y cuestión de concreto y y sí lo puedes usar también como para que cargue, ¿no? ¿Recomiendas el microcemento para fachadas? Sí, sí se puede usar. O sea, hay que estar innovando todo el tiempo y haciendo pruebas. O sea, jamás hay que decir que no a alguna buena propuesta o alguna buena idea, porque de ahí es donde nacen las nuevas formas de hacer prefabricado, ¿no? Sí se puede. Para el caso de los muros del museo, ¿curaron los muros? ¿Los curamos? No. Bueno, ¿Curaron los muros del museo? sí, bueno, cuando estaban en planta sí se curaron, sí se curan, sí se curaron. Creo que tenemos Leti poca se, señal. se- Se congeló mi yo creo querida que Leti. ¿Qué otra? ¿Tú sí. traes alguna pregunta, Julio? Vamos a ver. Mm, mm. De las que tenemos aquí en la caja Q&A. No sé si ya de Daniel Flores. Para la Torre Mayor, en cuanto a las pruebas de deslizamiento vertical y horizontal en conectores, ¿cuáles son los factores más importantes para que fuese un caso de éxito? Aquí lo que teníamos que hacer, No sé si. ajá, ahí se escucha, Sí, adelante. ¿sí? Aquí lo que hicimos para la Torre Mayor, como era una estructura metálica, toda la Torre Mayor, se colaba la losa acero y se dejaban unas cajas del tamaño del conector. Pero la pieza era tan grande que tenemos que diseñar que el conector fijara la pieza de abajo y a la pieza de arriba le diera el soporte de la movilidad. Entonces, ese fue el gran éxito de ese conector, permitir colgar una pieza, fijar una pieza y en el mismo conector, con una placa perpendicular que había en el conector horizontal, ahí se conectó se hizo el conector móvil y eso le dio la secuencia que estábamos buscando. O sea, ya no hubo que hacer en ese espacio tan reducido que teníamos para poner el conector, poner dos conectores o hacer otra cosa rara, sino que logramos un 2 en 1 y pues fue a base de prueba y error, ¿no? O sea, fue un arquitecto que ya murió que teníamos ahí, Rodolfo Jiménez Rojano, que fue el que realmente se encargó de hacer todos los análisis para que esto caminara, ¿no? Ok, perfecto. Ok. Muchas gracias. También tenemos otra guía. Dice, tiene dos preguntas. Nos acompaña desde Yucatán. Ujú. Dice, ¿las construcciones de prefabricados tienen mayor eficiencia energética que las tradicionales? ¿Sirven los prefabricados para todas las climatologías? La primera, sí, definitivamente sí. ¿Por qué? Porque el prefabricado, en un momento dado, puedes jugar con su posición al 100%. Si haces un estudio del poniente y donde temas de iluminación y eso, con tantito que saques el prefabricado,
y evites que le dé el sol directamente al espacio, al interior, estás evitando ya el calentamiento. Sí se puede, sí hay que usar claro que lo puedes usar, y todos los climas son en Dinamarca se usa mucho prefabricado, en Canadá se usa muchísimo prefabricado, estamos usando prefabricados ahí en Yucatán, hay un extraordinario prefabricador. Entonces, pues aquí está el ejemplo de que en todos los climas es posible. En Dubái se usa mucho prefabricado, entonces sí es para todos los climas. Ahí nada más hay que proteger el conector, dependiendo en el clima en el que estés, es el tratamiento que le das al metal con el que vayas a unir las piezas, ¿no? Ok, perfecto, muchas gracias. También Alberto pregunta, ¿las fachadas podrían diseñarse para soportar cargas? Es decir, ¿podrían diseñarse estructuralmente? Creo que podrían aligerar las losas planas que las soportan. Pregunta si está en lo correcto. Muchas gracias. Eh, la fachada sí podría usarse como cargas, definitivamente, y ahí nos metemos en un tema de diseño porque hay veces que necesitamos los muros, hay veces que no necesitamos tanto muro, que necesitamos que la estructura sea más flexible, y frecuentemente la losa la usamos simplemente como un sistema de piso, ¿no? Realmente lo que nos va a dar el soporte pues, son las columnas y las traves. Y sí, en algún caso donde muy específico, sí podrías usar la fachada como un tema estructural. No es lo común, pero sí se ha usado. Hay ejercicios en donde la primera pieza sirve de soporte de las demás. O sea, todas las demás piezas se van a recargar, no en edificios muy altos, 5 o 6 niveles, porque el edificio como tal no iba a soportar el peso de los prefabricados, entonces sí le vas a cargar al primer prefabricado, al de desplante, le vas a cargar encima los demás prefabricados, y si podría aligerarse las losas planas que soportan, pues también se podría, pero ya nos vamos a meter en un tema ahí de cálculo estructural que pues no tendría así como de bote pronto una respuesta más precisa, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias. También pregunta Oscar, ¿qué tan factible es la relación de prefabricados con diseños para plantas de tratamiento y en general para cuerpos de agua? En tema arquitectónico no hay mucho campo de acción. Seguramente en prefabricados estructurales debe haber, sin duda, pero en paneles de los que nosotros ahorita estamos manejando no ha sido, no hay ninguna aplicación que conozca que haya sido usada en este tema del agua, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y pregunta Alejandro, no sé si ya lo hayan comentado, dice que si les pudieran recomendar algún curso de software o diplomado para aprender a diseñar y calcular prefabricados. Leti, ¿cuál les podemos recomendar? Sí, es lo que les comentaba hace rato, que es el diplomado en línea, que tiene una duración de 9 meses, son 80 horas, está muy completo. Habla, bueno, van a aprender a diseñar estructuras y fachadas también, ¿no? Entonces, a todos los que estén interesados pueden ingresar a la página anipac.org.mx o la verdad es que les vamos a hacer llegar en enero la promoción que les comentaba hace rato, porque Holcim nos va a permitir pasar la base de datos y les vamos a enviar la información del diplomado para los que gusten aprender más de este fascinante mundo del concreto. Perfecto. Perfecto, muchas gracias, Leti. Dice o pregunta Oscar, ¿el prefabricado es exclusivo para obras nuevas o puede ser para
obras ya existentes. Otra maravilla del prefabricado, otra más. La puedes usar en nuevas, viejas, usadas, remodelaciones. O sea, es tan grande su aplicación que si hay fachadas que se han remodelado, quitas literalmente proceso es mucho más rápido. Fabricas lo que vayas a cambiar, llegas con tu camioncito, quitas las 3 piezas y las vuelves a poner y dejas cerrado el edificio. Y al día siguiente haces el mismo proceso y se puede usar para cualquier remodelación previa aplicación de ingeniería. O sea, hay que hacer todo el proceso, pero definitivamente sí se puede, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Y vamos a pasar, yo creo, a la última pregunta para ya ir cerrando. Eh, mm, mm, dice, vamos a ver, Alexis, ¿cuál es el precio por metro cuadrado de un elemento? Yo creo que en promedio, seguramente. Eh, esto está, sí, es buena la pregunta, es muy válida. Hay precios desde 1,500 pesos hasta 3,500 pesos, ¿no? ¿Por qué cambia? Por ejemplo, el que quiera el rojo, ese que vimos de residencial, la tonelada del rojo cuesta 10 veces más que la tonelada del blanco, por ejemplo. Si quieres hacer una obra como una LIC, pues los moldes te van a costar carísimos, ¿no? Porque son obras icónicas. Pero si quieres una obra sencilla, 1,500, 2,000 pesos, incluye el diseño, la fabricación, el transporte y la instalación del elemento. Entonces, la verdad es que sí puede llegar a variar mucho y no se diga si lo vamos a mandar a Oaxaca, por ejemplo, el prefabricado, pues hay que meterle un poco el costo del flete. Entonces, pues es tan variable como el diseño, la textura, el color, la distancia, el tiempo. Hay gente que lo quiere muy rápido, pues hay que meter más gente. O si quieres alargar el periodo en una obra, pues te va a costar más porque hay más indirectos, porque hay más usos de grúa. El tema financiero también es una variable que se estudia bastante, ¿no? O sea, eh, hay maneras de ahorrar dinero. Hay gente que te dice, oye, me voy a tardar en hacer la estructura 2 años. Bueno, pues yo entro dentro de un año. ¿Para qué entro pasado mañana si voy a tener ahí a 50 personas colocando una pieza? Su rendimiento es muy bajo, económicamente no es viable, ¿no? Entonces, sí son bastantes detalles que se analizan en el tema financiero, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces vamos a pasar al cierre. Leti, no sé si quieras, yo creo que igual se volvió a fallar su red, pero pues muchísimas gracias, ingeniero Francisco, por tan muy completa presentación. La verdad es que sí hubo bastantes preguntas, bastante participación y nos acompañaron de diferentes partes, ¿no? De México. Bueno, Entonces, ya se fue Leti. Entonces, muchísimas gracias. Pues, no sé, muchos preguntan del contenido, no sé si tenga más bien yo creo que les pasamos el video, la, la grabación para que los que no pudieron estar como la sesión eh, completa. desde un inicio puedan tomarla, ¿no? Exacto. Y pues se las va a hacer llegar Leti a través de correo electrónico. Leti, ya regresaste. Ay, Hola, perdón, hola. este internet. Bueno, Ahí ya está. llegó la vacuna y va a pasar muchas cosas el año que entra. No rápido, eso sí. Ok, Pues muy estábamos bien. en el cierre, Leti. Adelante, adelante, por No, es que favor. para contestar rapidísimo las preguntas que veo, por ejemplo, ¿los paneles de Liverpool llevan algo adentro? Sí, llevan un armado, un pequeño armado, un machimbrado, que eso es lo que hace que se junte las 6 piezas de la hélice. Luego, ¿cuál es el espesor común en un panel?
puede ser desde 5 hasta 15 centímetros, dependiendo de la zona y del requerimiento, ¿no? Luego, ¿cuál es mejor para los colores? Pigmento, pinturas, definitivamente ni uno ni otro. Agregados naturales y vámonos con lo que hay en la naturaleza, porque eso le va a dar continuidad al color. O sea, el color ya estuvo enterrado 1000 años, y si lo pasas al panel, pues te va a durar otro tanto. El pigmento definitivamente en algún momento va a fallar. Entonces, agregados naturales para que cuando estén diseñando no se les pasen esos detalles. ¿Qué tanto más caro es el prefabricado que la construcción tradicional? En costo por metro cuadrado puede ser de un 10 a un 12, pero a lo largo en una proyección de una obra se reduce hasta un 15, de un 12 a un 15% por temas de velocidad, de cero accidentes y de movilidad y de todo eso, ¿no? Pues muy bien, Paco. este Perfecto. muñequito se Muchísimas tiene que gracias. cambiar de aparador. Bueno, Agradezco muñeco precioso, muchas gracias. Gracias por infinitamente tu... la invitación. Es un placer siempre poder compartir con todos los jóvenes. No se rindan, pecho a las balas, el mundo sigue y necesitamos gente comprometida, necesitamos gente que quiera a su México, a su país. No nos demos por vencidos, la situación no está fácil, pero no nos vamos a dar por vencidos ninguno de los que estamos aquí. Así es. Y muchas gracias por dedicarle tiempo a este tema y un abrazote desde CDMX. Muchas gracias, Paco. Pues felices fiestas a todos. Muchas gracias. Cuídense mucho para que sigamos en nuestra próxima plática. Va a ser el 18 de febrero. Obviamente con tiempo les estaremos mandando sus recordatorios. En cuanto Julio nos haga favor de bajar el video, se los podemos compartir. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Felices fiestas. Felices, un abrazo. Los dejo. Bye bye. Bye bye. Gracias. Hasta luego. Bye.